Damos una vuelta de página y ponemos proa al futuro con Margarita Casas, con Historia y Memoria, la identidad de un pueblo. Hola Margarita, ¿cómo te va? Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo anda todo? Todo muy bien. Bueno, vas a hablar de San Martín, pero no de el recuerdo, digamos. No. Vamos a hablar de algunas cosas que por ahí la gente no se da cuenta o no las sabe totalmente. Y es, bueno, se cumplen 166 años del fallecimiento de San Martín. Y habría que hablar un poco de lo que es el monumento, el mausoleo donde él está, en la catedral. ¿Cómo es que llegan los restos de San Martín ahí? Bueno, estuvo un tiempo, desde que en 1877 el presidente Nicolás Avellaneda crea la comisión para repatriar los restos del general. Recién llegaron en mayo de 1880, o sea, 3 años después. Sí. Pero ¿dónde había que colocarlos? ¿Dónde? No había un lugar. Entonces, bueno, San Martín quería descansar en Buenos Aires. Entonces nunca se supo bien si Buenos Aires lo tomaban por la ciudad de Buenos Aires, por descansar en su patria. Otros dijeron, y en Recoleta, con Remeditos. No, en realidad no. Era su corazón, era decir Buenos Aires, y bueno, queda muy amplio. Otros dicen que en Yapeyú. Bueno, pero se llega a un acuerdo en que sus restos serían interesantes colocarlos en la Catedral Metropolitana, que en esos momentos no estaba como la vemos ahora. Entonces, en un principio se colocan sus restos en lo que era el cementerio por ahí antes de entrarlo a la catedral. Por supuesto que los restos fueron recibidos con bombos y platillos. Fue increíble todo el despliegue que se hizo. Primero llegaron al Uruguay, después llegaron acá a Buenos Aires, hasta que, bueno, se decide armar un monumento, un mausoleo, y el escultor francés Auguste Carrière-Belleuse, mirá qué bien que mirá vos, el muy francés, bien, ¿viste? Muy bien. Se encarga de armar el mausoleo. Que son traídas las partes desde Europa. El mausoleo, bueno, viste que tiene, a ver si lo podemos contar un poco, está dividido en 3 partes. Por ejemplo, tenés, a ver, en el centro hay 3 esculturas de 3 mujeres que representan a los 3 países de América que él liberó. Y después en el basamento estarían colocados sus restos, que está todo hecho en mármol rojo, por los colores de Francia, donde él muere, y en color rosa también. Ahora, él está colocado de una manera muy particular, no está como en diagonal, y hay algunas versiones, algunas cosas que se dicen. Bueno, la más clara es que no estaba o sea, era tan alto San Martín que no se dieron cuenta que el mausoleo era más pequeño. Entonces está colocado en diagonal. Otros dicen que San Martín era masón y entonces no se permitía cristianamente enterrarlo como corresponde, sino como cabeza abajo. En realidad no es así, pero bueno, queda abierto todo eso, ¿no? A ver qué es lo que se dice. Estuve investigando bastante y muchos hablan de esto, de la masonería, y hablan de la construcción. Tiendo a que realmente el mausoleo fue un poco más chico de lo que se pensaban. Bueno, está en la capilla de Nuestra Señora de la Paz, ubicado a la derecha del templo. Y todo, bueno, te dije que el monumento en sí está hecho en mármol rosa, en mármol rojo, y la lápida es de mármol rojo también, y el sarcófago, porque él está embalsamado, es de color negro belga, está específicamente nombrado así. Ahí tenés algunas imágenes, las puede ver, los demás no lo pueden ver. Claro, por eso yo digo que cuando vos hablas, a la gente hay que invitarla. Claro, hay que detallarlo. Google, ¿viste? Aunque estamos haciendo una propaganda, pero... Y bueno, y si es que hay que ir, verlo.
verlo. Incluso vos fijate... ahí tenés cómo está dispuesto. Claro, hay explicaciones, hasta dibujos sobre el mausoleo. Cómo está dispuesto el ataúd. Para que está muy bueno. Después escuche el audio cuando repitamos esto por las redes sociales. Incluso no solo él está enterrado, sino que también está en el soldado desconocido de la Independencia. Entonces hay una frase que dice salúdalos. Claro. O sea, a San Martín y al soldado desconocido. Bueno, hubo muchas cosas que se fueron preparando para traerlo. El tema es que hubo algo bastante tremendo. En 1826 Rivadavia disuelve al batallón de granaderos a caballo. Cuando llega San Martín, y llega en 1880, quedaban 7 granaderos vivos nada más de esa época. Entonces, cuando se enteran que van a traer los restos del Libertador, se acercan hasta el barco que los trae y ellos mismos trasladaron y acompañaron al ataúd del general San Martín. Cuando llegaron, fueron hasta el monumento a dejar y a acompañar los restos. Por eso, todas las mañanas, cuando sale de la Casa de Gobierno 7 granaderos caminando a la catedral, hacen todo el protocolo de llegar, quedar 2 custodiando la sepultura, el mausoleo, y se retiran. O sea que los después, 7 granaderos, por esos 7 granaderos. Por esos 7 granaderos. Entonces todos los días hacen este mismo camino para llegar hasta la catedral y hacer, entonces van relevando cada tantas horas a los granaderos y así seguir cuidando al San Martín, a los restos de San Martín. Eso es parte de ello. Ahora, esto lo contó uno de los granaderos que había quedado vivo, hizo una carta y bueno, por eso llegamos a enterarnos, ¿no? Si no, no hubiéramos tenido idea. Pero hay otra cosa que tenía ganas de contar, es el monumento que hay al abuelo inmortal. Ya no es al monumento a San Martín montando a caballo, con sus sombreros y o por ahí el índice indicando distintos al este, sino que es la imagen de San Martín anciano, rodeado de sus 2 nietitas. Esas 2 nietitas, que una fue Mercedes, María de las Mercedes, que fallece muy jovencita, a los 27 años, porque le dieron un medicamento mal recetado y fallece en Francia. Y la otra, que muere después ya muy grande, en Granburg, que era Josefina. Entonces se representa a él sentado, con sus 2 nietitas al lado. Ese es el monumento en sí. Y abajo hay distintos bajos relieves que van indicando algunas otras cosas. Por ejemplo, a ver, cuando él le gustaba sembrar y cuidar de sus plantitas en Francia, y hay dos imágenes. En realidad lo que quiero comentar es que yo quería bajarlo para el final, pero el ingeniero y escultor que realizó eso fue Ángel Eusebio Ibarra García, que lo pusieron en el año 1951, o sea, se cumple el centenario. Pero qué cosa, acá en la plaza de Lomas está el monumento a San Martín, que lo hizo Ibarra García. Mira. Entonces, justamente al cumplirse el centenario de la muerte de San Martín. Así que esas 2 esculturas están hechas justamente, y fíjate que el de acá de Lomas fue declarado Monumento Histórico Nacional. Es muy bonito el monumento al abuelo inmortal, y reconocen todos los investigadores que realizar la cara de San Martín anciano la tomó de un viejo daguerrotipo de San Martín, que se conserva en el Museo Histórico Nacional. Y las figuras de las 2 nenas están inspiradas en las imágenes de Susana de Tesanos Pintos y Lucía Arocena, 2 chiquitas que vivían cerca de su casa. Pero no termina ahí esto.
El entorno, porque cuando uno tiene un monumento o busca algún lugar específico, hay que buscar el entorno que no esté en desacuerdo, ¿no? Claro, claro. Está bien conformado. Muy cerca hay una serie de figuras que recuerdan a la personalidad que estuvieron entre quienes ayudaron al Libertador. Está la imagen de Martín Miguel de Güemes, de Juan Martín de Pueyrredón, de Gregorio de las Heras, de Antonio Álvarez de Arenales, de Bernardo Higgins y del mariscal Ramón Castilla, que justamente el monumento está sobre la calle Ramón Castilla. Y el nombre de una de las calles de Ramón Castilla justamente es la que está alrededor de este monumento. Al otro lado y frente a la estatua está la réplica de la casa que el general habitó en 1834 en Granburg, que fue realizado por el arquitecto Julio Salas y se inauguró en 1946, pero en realidad es mucho más grande de la que había en Francia y es la sede del Instituto Nacional Sanmartiniano y su construcción fue ordenada por Manuela Stegmann, la viuda de José Pacífico Otero, el hombre que fundó la institución en 1933. En el Museo Histórico Nacional vas a encontrar la representación del dormitorio de San Martín que ocupó en Boulogne-sur-Mer y el sable corvo que fue obsequiado por Juan Manuel de Rosas. Sería interesante, por ejemplo, conocer que cuando se cumple el centenario del nacimiento de San Martín, se realizó un Te Deum en la catedral, se colocó la piedra fundamental del mausoleo y Avellaneda, Mitre, Quintana y Aneiros, o sea, Avellaneda era el presidente, ¿no? Entre otros participaron del acto simbólico colocando la mezcla con la cuchara de plata. Claro. Vos viste que cuando se coloca la piedra fundamental de algo, después se guarda la cuchara con la cinta, todo. Es una maravilla. Sí, yo me acuerdo, me voy un segundito de tema, centenario de la ciudad de La Plata, en 1982, se levanta la tapa que está en el centro de Plaza Moreno, y ahí desde champán hasta lo que se te ocurra, moneda, y estaba la pala. Y estaba la pala. Exacto, sí, sí. Cuando se levantó la piedra también fundamental de acá del Hospital Gandulfo, se encontraron varias cosas, hasta el diario de la época. Mirá. Fue bastante interesante. Bueno, yo ya había contado que el escultor Auguste Carrière-Belleuse fue encargado de moldear el mausoleo, que se enviaron las partes desde Europa, que en Inglaterra se había construido el buque de guerra Villarino, que era el que lo había encargado el gobierno argentino, iba a trasladar desde el Havre los restos de San Martín. Bien, en 1880 fue transportado de Brunoy, donde estuvo sepultado, un tren especial para el Havre para poder después embarcarlo en el buque Villarino. Ahora, llegaron a Montevideo el 20 de mayo y los recibieron con una salva de 21 cañonazos, la recepción fue imponente, 7 barcos argentinos acudieron a recibir al Villarino, una carroza tirada por 6 elegantes caballos, claro, estamos hablando, ahí no había autos. Claro. Llevó el féretro, los caballos negros y con sus plumas colocada, todo una recepción tremendamente importante, cubierto con las banderas de Uruguay, de Chile, de Perú y de Argentina. Lo llevan a la catedral. La multitud acompañó los restos lanzando flores desde las aceras y los balcones. La bienvenida de los hermanos uruguayos asistieron al presidente Francisco Antonio Vidal Silva y todos sus ministros. Bueno, fue uno de los actos más emocionantes que se haya hecho al Libertador. Y después a la tarde ya partió hacia la Argentina y con el buque. Y durante una semana se mantuvo en las costas de Catalinas, lo que sería ahora la Fuerza Aérea, la parte de la estación de Retiro. Bueno, y escoltado por decenas de buques de la Armada. El 28 de mayo tuvo la ceremonia principal y los integrantes de la comisión de repatriación colocaron la bandera del Ejército de los Andes sobre el ataúd, más 2 coronas, una con palmas de Yapeyú, de la ciudad natal de San Martín, y otra con gajos del pino de San Lorenzo, por el bautismo de fuego de los granaderos a caballo. El cajón fue depositado en un bote fúnebre que fue remolcado por la Talita, la lancha presidencial. Se lo desembarcó en las costas del Retiro.
muy cerca de la Plaza y Playa San Martín, y fue colocado junto al palco oficial donde el expresidente Sarmiento dio un discurso de recepción. Se cargó de flores, se lanzaban los argentinos a su padre de la patria, el féretro fue escoltado hasta el monumento del Libertador en la plaza, y un emocionante discurso del presidente Avellaneda complementó las palabras de Sarmiento. El cajón fue colocado en una carroza fúnebre y después fue trasladado hasta la calle Florida, la Plaza de Mayo. El ataúd fue depositado en la nave central de la Catedral Metropolitana. Durante 24 horas desfiló el pueblo entero. Mirá. Eso debe haber sido tremendamente Claro, porque emocionante. estamos hablando de una enorme cantidad de años. Impresionante, impresionante. Estamos en 1878, así Claro. que... bueno, al día siguiente, a las 2 de la tarde, se lo ubicó en el mausoleo. Suele decirse que los restos de San Martín yacen fuera del perímetro de la catedral. Ajá. Pero en una capilla construida afuera de la nave central. Claro, porque la Catedral Metropolitana tiene un anexo, que es la parte Claro. Más nueva, y justamente en el lado, en la lateral derecho, lo que es Sí. la capilla de Nuestra Señora de la Paz, ahí está enterrado San Martín. Pero bueno, se dicen, bueno, ya te estuve comentando cómo estaba puesto el ataúd en forma oblicua, pero es justamente porque le pifiaron en los metros Claro, del monumento. claro. Bueno, aparentemente, claro, San Martín era muy alto, entonces no les coincidió. Pero bueno, eso es entonces, y los 7 granaderos que acompañaron, Claro. que fue lo que te conté. Bueno, me parece que te voy a contar algo más personal, ¿no? A ver. Hace muchos años, cuando mi hijo, el mayor, tendría 8, un tío mío se vistió con su blazer azul, su camisa azul. Depende de lo que fuera a escuchar, ¿eh? Se ponía el moñito si lo iba a escuchar a Jaureche, o se ponía el pañuelito si iba a escuchar a bueno, ahora no me acuerdo qué es, me encantaba el profesor de historia. Bueno, entonces lo llamó a los 2 nietos y a mi hijo. Vamos, se ponen el saco que nos vamos a ver el monumento a San Martín. Nos vamos a la catedral y después vamos al Cabildo. Y después se lo llevaba al Museo Histórico Nacional, que en esos momentos el Museo Histórico Nacional vivía cerrado. Claro. Y entonces, bueno, dice, entonces iremos a tomar chocolate con churros como amerita la situación. Claro. Pero de traje tenían que ir, Sí. con el saquito, la corbata. Mira. Claro, todos habían tomado la comunión, así que todos tenían blazer. Mira vos. Bueno, pero mira qué anécdota interesante para recordar algo que está bueno que ocurra, ¿no? Digamos, siempre nos quedamos con esta historia de contar la muerte de, o hablar de San Martín, en este caso, pero hoy nos metimos ni más ni menos que en ese tiempo en que se trajo, o se trajeron los restos, mejor dicho, del general San Martín aquí, a la ciudad de Buenos Aires, donde obviamente aún están allí en la Catedral Metropolitana. Y siempre yo creo que estas charlas son disparadores para algún oyente. Yo sé que algún oyente, después de escuchar esta charla, cuando vaya a la catedral, va a recordar algo de lo que dijiste y va a prestar más atención, ¿no? Y hay que prestar atención a cosas tan bonitas, tan lindas, para poder observar que tienen que ver con nuestra historia. Ya te voy a contar cuando trajeron los restos de Rosas, la importancia que tuvo el museo de acá de Lomas. Mirá. Porque era el único que tenía el único busto de Juan Manuel de Rosas en la Argentina. Mira vos. Así que, ¡pling! Y era un escultor lomense. ¿Cuánta historia? Después te voy a contar. ¿Cuánta historia tiene Lomas con la historia nacional? Mucho. Nada está exento, todo está unido. Tal cual. Y la nuestra es muy importante. Bueno, seguimos la semana que viene, Margarita. Dale. Gracias. Hablamos de San Martín, pero hablamos ahora, ¿no?, de recordarse el 17 de agosto de cuando los restos del general San Martín fueron traídos precisamente a la actual ciudad de Buenos Aires.